Hola, ¿qué onda? Soy Ñu del canal de Renji, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pasó como 2 meses más o menos, pero finalmente llegamos a la segunda parte del video de cómo hacer un fanzine. Solo que esta vez, en vez de enfocarnos en el guión, vamos a enfocarnos directamente en el dibujo. Así que sin más, empecemos. Para empezar, algo que probablemente ya han visto en otro video mío de cómo diseñar un personaje, tienen que diseñar los personajes. Es algo súper importante porque en general un fanzine suele ser una historia corta, sí, concisa, un par de páginas, porque uno muchas veces lo hace cuando recién empieza. Cuanto más corta es la historia, menos aparece el personaje, ¿no? El que sea. Por lo tanto, más de su personalidad hay que transmitir en el diseño. O sea, si vos tenés una historieta de 48 hojas y querés que el personaje sea un personaje que trabaja muchas horas, lo podés mostrar a través de la historia, lo podés ir mostrando y que se vaya viendo, porque tenés 48 hojas para contar. Mientras que si tenés un fanzine de 5, no puedes andar diciendo, usar toda una página para decir tipo, trabaja todo el día. Entonces básicamente uno le pone muchas ojeras o lo dibuja siempre con el traje puesto o lo que sea, para adaptarlo básicamente a la historia y que se entienda bien cómo es el personaje de una. Hay muchos estereotipos en este sentido y aunque a uno no le gusten los estereotipos, a veces ayuda mucho a transmitir ciertas cosas. Uno quiere hacer un personaje inteligente y de repente le pone anteojos, quiere hacer un científico y le pone bata. Ese tipo de cosas, por más que es como maldito cliché, te sirve para resumir un personaje bien rápido. Diseñar un personaje que van a usar durante su fanzine también requiere que sepan muchas de sus expresiones. Dibújenlo en distintas posiciones, con distintas no sé, en distintos momentos de su vida y sobre todo con distintos tipos de expresiones que él tenga. Dibújenlo feliz, triste, enojado y más enojado. Dibújenlo con todas las expresiones que puedan para tener un amplio espectro y después saber qué utilizar a la hora de hacer el dibujo. Así como hay que practicar mucho cómo dibujar al personaje, también hay que practicar mucho cómo dibujar lo que rodea al personaje, ¿no? Y con esto me refiero sobre todo al escenario y a los objetos con los que se maneje. Si están haciendo un fanzine, por ejemplo, que ocurre en un acuario, más allá de que la historia sea de un personaje humano, tienen que aprender a dibujar peces y googlear sobre peces, porque van a tener que dibujarlos eventualmente de fondo en el acuario. Porque era un acuario, no sé, pero para dar un ejemplo. Y también saber el tiempo y la época, ¿sí? Si están haciendo una historieta del año 1515, no pueden dibujar un microondas de fondo. O sea, no sé en qué año se inventó el microondas, pero no creo que en 1515. Ahora bien, pasamos al tema de cuando ya tienen el guión, ya tienen separados qué viñetas van a hacer qué cosa. Es hora de hacer un mini planteo. Yo personalmente, prefiero hacerme un mini planteo y ver cómo poner las viñetas para que no quede demasiado plano. Es muy normal que uno dibuje una viñeta al lado de la otra y de ahí una abajo de la otra y de ahí súper normal. Y hay muchas historietas muy famosas que tienen ese formato, únicamente si es el formato al que uno está más acostumbrado. Pero está bueno ir acostumbrándose a ir cambiando el tamaño de las viñetas, el orden, la forma en la que las usan. Que a veces un personaje no tiene que estar sí o sí adentro de la viñeta, puede incluso sobresalirse, a veces un cuadro está por afuera. Pero tienen que lograr que aún así se entienda lo que están contando, que no quede todo muy desordenado. Pero sí está bueno que jueguen un poco con eso, que jueguen con la mirada del lector y con cómo ordenar las viñetas para que quede no tan soso, por decirlo de alguna manera. Hay historietas que son así, aún así me encantan y muchas son muy buenas, pero está bueno cuando uno recién empieza o cuando está haciendo un fanzine, ya que es un momento en el que puede como arriesgarse y hacer más lo que quiera, entre comillas, poder experimentar distintas formas de hacer las viñetas y esas cosas. Dentro del tema de que se entienda, tienen que prestar atención a las direcciones que ustedes están usando, porque el lector no es ustedes y no puede siempre saber todo lo que está pasando. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un personaje que va caminando por la calle y uno lo dibuja desde este perfil, ¿no? Que es el derecho, uno lo dibuja desde el perfil derecho en una viñeta y en la siguiente en el derecho otra vez y en la siguiente la dibujan del lado izquierdo, básicamente porque pusieron la cámara del otro lado, o sea, se va a ver que el fondo es otro, que de este lado va a haber un auto en vez de una pared, por ejemplo, o sea que uno viéndolo no es un cambio de continuidad que de repente es como que se dio vuelta, sino que claramente está del otro lado de la cámara. Pero el lector muchas veces es como que dice, se dio vuelta el personaje, está yendo para el otro lado. Es lo primero que piensa. Entonces piensen en ese tipo de direcciones y cosas. Lo mismo cuando están organizando, no sé, una escena de pelea. Si le pega una piña,
desde este lado en una viñeta, en la siguiente viñeta que el chaboncito vuele hacia allá, o sea, no hacia el lado contrario. Traten de no cambiar la cámara de lugar creando muchas confusiones, especialmente en escenas de ese estilo en el que hay mucha acción o mucho movimiento, porque puede quedar súper confuso. Es posible que muchas veces el guionista le especifique algunos tipos de planos que quiere que ustedes pongan en el dibujo, por lo tanto traten de investigar cuáles son. El plano entero en el cual se ve el personaje de los pies hasta la punta de la cabeza, el plano medio que es desde la cintura hasta la cabeza, el plano americano en realidad es bien anterior, el plano americano que es de las rodillas a la cabeza, que es en general que se usa con los vaqueros de los vaqueros, los cowboys. Después tienen el primer plano que es de aquí a aquí, y primerísimo primer plano, y bueno, ya un plano como más detalle de alguna parte del ojo, ¿no? También está el plano general, el super recontra plano general que no me acuerdo, la panorámica, etcétera, etcétera. Hay planos diversos, traten de buscarlos bien y organizarse bien para hacerle caso al guionista en caso de que el guionista sea alguien muy específico respecto a los planos, para guiarse bien. Y recuerden que cuando el personaje está más alejado, cuando el plano es más grande, es más general, el personaje va a tener menos detalles. O sea, está bien que uno le dibuja las ojeras cuando es un primer plano o un plano medio, pero cuando está así a lo lejos, no se pongan a hacerle cada detalle de la cara porque, primero, que es muy engorroso, y segundo, que es medio... se ve raro. Traten de hacerlo súper simple. Cuanto más lejos está, más simple se va a ver. Y cuanto más cerca, más detalle. A la hora de dibujar, cuando empiecen a plantearlo en el papel, tengan en cuenta el tamaño. Pueden hacer el dibujo en una hoja más grande, por ejemplo, siempre y cuando sea de un tamaño equivalente. Por ejemplo, si mide, no sé, 2 centímetros de ancho y 3 de largo, y quieren hacer un dibujo más grande porque no quieren dibujar en algo tan pequeño porque les cuesta, porque es difícil, porque a veces algo tiene más detalle y quieren dibujarlo más grande, tendrían que hacerlo en 4 por 6. O sea, tienen que hacerle una medida que, si la medida de abajo la multiplican por número, por el mismo número multiplican la de arriba. Eso se debe hacer con una regla de 3, tipo súper simple, pero... Otra cosa a tener en cuenta a la hora de dibujar es que traten de dejar siempre entre las páginas que ustedes dibujen un margen de, no sé, 1 centímetro, por lo menos. Porque muchas veces uno, primero que nada, cuando pinta y dibuja y todo eso, tiene las manos llenas de tinta y de grafito, de lo que sea, y es muy fácil manchar la hoja. Y aunque después se puede arreglar en digital y eso, cuanto menos dañemos el original, mejor. Así que para agarrarla de los costados siempre es mejor dejar siempre un mínimo margen. Que después no va a entrar en la historieta, pero que está bueno para manejar. Además, muchas veces uno manda a escanear a un lugar, no lo escanea uno mismo, y la gente que escanea ahí lo mismo tiene las manos también de la vida, no es que necesariamente, a ver, esta va a estar todas llenas de grasa de media luna, pero sí, capaz lo agarra, te mancha algo y vos lo querés cagar a trompadas. Entonces, con que le dejes por lo menos un mínimo margen para que la persona que lo está manipulando no lo manche ni nada, y en todo caso manche una parte que a nadie le importa, traten de dejar un pequeño margen a la hora de dibujar y después sí plantear bien el boceto y el dibujo, etc. Uno generalmente comienza haciendo un boceto de lo que van a ser las páginas, los dibuja en lápiz, los puede tachar, arreglar, mover cosas de lugar, etc. sin problema de manchar su hoja o de tener su hoja medio gastada y que haya muchas líneas, porque eventualmente lo va a pasar en limpio. La idea es tener eso para guiarse, para mostrárselo a otra persona, decir al guionista, por ejemplo, decirle así está bien, se entiende, entendés todo. No tengan miedo de mostrarle sus historietas a otras personas para que las otras personas lo vean y digan esta parte no se entiende bien o no. No le tengan miedo a la crítica, a pesar de que yo le tengo un re miedo a la crítica, pero no importa. Ustedes no lo hagan, no aprendan de mí. Y eventualmente después de tener eso van a empezar a remarcarlo y poder pasarlo en limpio. Muchas veces hay gente que lo hace digitalmente, que escanea esas partes en dibujo y en digital lo delinea, lo pinta. Todo eso depende de cómo se manejen ustedes, qué forma de dibujarles es más cómoda. A mí personalmente yo lo hago a mano, lo paso por la tableta de calco, algo así. Básicamente tiene una luz abajo, uno apoya la página sketcheada, todo, y arriba la página en blanco y puede ver a través. Es como ponerlo contra la ventana, pero solo que con una tableta. A la hora de dibujar, tengan muy en cuenta que, primero que nada, piensen en los diálogos, ¿sí? Van a estar, en el guión van a tener escrito qué diálogos hay, etc. Marquen primero que nada eso en la viñeta, antes
que el resto. No necesariamente que marquen el diálogo, que lo escriban, porque probablemente lo escriban después con la computadora, pero sí marquen el espacio que va a tomar y después dibujen abajo de eso. Porque si no, uno hace todo un super dibujo ahí, le dibuja árboles de fondo, toda la mierda, y después de repente tenés que poner un diálogo encima y te cagó todo el árbol, no se ve, y es tipo... De hecho hay un caso que no sé si habrá imágenes, tendría que buscar después. Si encuentro la pego aquí, si no encuentro no encontré. Donde en una historieta de X-Men, me parece, no me acuerdo qué generación ni qué cuál, estaba Magneto hablando y lo habían dibujado así con toda... Era una viñeta a lo largo, ¿no? Y están todas las personas mirándolo y arriba Magneto como flotando y haciendo todo un discurso. Pero lo habían dibujado antes de pegarle el diálogo. Entonces después cuando pusieron el diálogo, que era un diálogo súper largo porque Magneto daba todo un discurso, de Magneto se veían tipo los pies. O sea, como que te perdías la mitad del dibujo del señor y veías todo un coso así de diálogo y las patitas. Así que era medio bizarro. El tema de los diálogos, y sé que probablemente muchos ya lo sepan, pero de hecho he visto muchas historietas que lo tienen mal puesto. Se leen de arriba, abajo y de izquierda a derecha. Y vos decís, pues sí, obvio. Pero hay mucha gente que alguna de las dos cosas no la toma en cuenta y ya le queda torcida la cosa. Por ejemplo, yo otra vez había visto una historieta en la que aparecía, aunque estaban en orden de izquierda a derecha, sí, primero uno leía más o menos bien ese orden, estaba muy arriba lo que decía un personaje y muy abajo lo que decía el otro, y este hablaba primero. Y aunque uno lee también de izquierda a derecha, lo primero que lee es lo que está más arriba. Entonces uno leía primero la respuesta, después la pregunta y después la siguiente respuesta, porque los ojos van como así. Pero lo primero que aparece es lo primero que uno lee. Así que tengan en cuenta que ponen más arriba. Otra cosa a aclarar es que, bueno, hay muchos tipos de guionistas, hay muchos tipos de guiones, hay muchos tipos de historietas que van a encontrarse. Y puede ser que alguna que otra vez les pase que estén ahí súper chill y les den una historieta en la cual hay un diálogo muy largo entre dos personas que tienen muchas viñetas, pero que simplemente dos personas hablando en un restaurante. Y ya. ¿Sí? Si ustedes tienen dos personas hablando en un restaurante y es tipo una viñeta de uno hablando, una viñeta del otro hablando, una viñeta del mismo hablando, una viñeta del otro hablando, así una y otra vez, se torna un poco aburrido. Aunque el guionista debería haberlo pensado a la hora de escribirlo, como dibujante, si queremos salvar un poco esa situación, en vista de que el guionista no lo haya hecho, tratemos de poner de fondo algo más. Por ejemplo, no sé, están hablando y mientras de fondo al camarero se le cae algo, pasa algo, toda una situación de fondo tranquila, no importante para la historia, nada que le quite demasiada atención a lo que está pasando, pero que sí mantenga el ojo en la historieta, porque mientras uno quiere saber lo que está pasando en el diálogo, no quiere aburrirse del dibujo, así que mientras pueda haber algo más de fondo, por más mínimo que sea, por más que sea súper tranquilo, y que traten de mantenerlo con el humor con el que está la conversación, ¿no? Si es una ruptura, bueno, no hagan algo súper cómico de fondo porque sería un poco raro, pero traten de mantener siempre de fondo alguna situación cuando es un plano contra plano una y otra vez. Eso de lado solamente son esos consejos, después simplemente lo pasan, lo pintan, eso depende de su estilo, de con qué se sientan cómodos pintando, de con qué quieren pintarlo, si quieren hacerlo blanco y negro a color, tengan en cuenta que si después lo van a imprimir el color es mucho más caro, y espero que les haya servido los consejos. Si tienen algún otro consejo que dar que yo no dije, porque tampoco dije tantos esta vez, pueden decirlo en la caja de comentarios o pueden hacer cualquier pregunta que necesiten, no hay ningún problema. Después es simplemente dibujar, pasarlo en limpio, llevarlo a escanear y eventualmente despegarle los diálogos por la computadora. Pueden escribir los diálogos también. Yo porque tengo una letra de mierda que si los dibujo yo nadie va a entender nada de lo que pasó en el fanzine. Así que por computadora también se puede hacer. Si les gustó recuerden darle like, comentar, compartir, suscribirse, unirse a todas nuestras redes sociales que son 1.000.000, decimos muchas cosas. Acuérdense que hoy... Si este video sale cuando tiene que salir, esta noche hay un en vivo a las 11 de la noche aquí en YouTube por el cierre de temporada. Y si este video salió un domingo y no un sábado, fue ayer y gracias a todos los que estuvieron ahí. Los quiero mucho y nos vemos la próxima. ¡Mátane! Así como hay que practicar mucho dibujar al perro que se mueve a la verga. Dios. Entonces a veces hace vergas. Uno quiere hacer un personaje inteligente, personajes que van a ser... pero es muy... cuando es más... siempre y cuando... esta parte no va a sacarla.